Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias por asistir a la presentación de una obra literaria, pero es muy importante porque es una obra, es un texto dramático, que muy pocas veces se publican y se presentan textos escritos expresamente para ser representados. De hecho, Arroz Pasado, así se llama el libro de Javier Llanos, que está aquí con nosotros y que después nos va a hablar de la obra. Como digo, está estrenado, es un texto que se ha estrenado en el año 2024, en noviembre de 2024, y que está actualmente en gira. Arroz Pasado es un texto que habla de muchísimas cosas, porque como un texto de teatro contemporáneo, habla... Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hola. Digo que como texto teatral contemporáneo que es, habla de nuestra realidad, de las cosas que nos pasan y de las cosas que pasan a nuestro alrededor y cómo actuamos frente a esas situaciones, muchas veces de una manera consciente, pero en otras muchas ocasiones de una manera absolutamente inconsciente, sin darnos cuenta del valor de nuestras acciones. Digo que Arroz Pasado habla de tantas cosas que seguramente lo mejor sea empezar conociendo el argumento de la obra, o al menos una breve descripción de qué es lo que pasa a lo largo de toda la obra teatral. Para eso voy a pedir, por favor, a Juan Carlos Tirado, socio compañero de Te Apetece Teatro, que suba al escenario para leernos el argumento de Arroz Pasado. Vamos allá. Ella se encuentra encerrada desde hace 4 semanas con un hombre al que no conoce. Como él, va vestida con un uniforme aséptico. Como él, no sabe ni quién ni por qué razón han sido secuestrados. Intenta vencer el pánico alejándose de la realidad gracias a la lectura. Pero la temática general de la escueta biblioteca no ayuda. Tragedias de Sófocles, cuentos de Pardo Bazán o de Edgar Allan Poe. Bueno, y diferentes títulos de novela negra. Entre sus manos, A sangre fría, de Truman Capote. Él inicia la conversación, combinando lugares comunes con chascarrillos. Está atemorizado, como ella, pero muestra una falsa seguridad ante su compañera. Muestra de una educación trasnochada en la que el hombre era el protector de la familia. No atina ni en el tema ni en el tono. La conoce desde hace años. Esto le hace aún preocuparse más por la razón de este secuestro compartido. Son escuchados desde una sala contigua, aunque ellos no lo saben. La conversación sobre la comida se traslada a otras sobre aficiones. Buscan puntos de unión más allá de la edad o la localidad donde residen. Ella es periodista. Él trabaja en una asesoría fiscal. Ni en lo profesional ni en lo social se encontraban en la mejor etapa de su vida, pero ansían volver a su cruel rutina y acabar con ese encierro. La voz del raptor irrumpe en escena. Les obliga a buscar en el recuerdo algo de lo que se sientan avergonzados. Una acción en su trayectoria vital de la que se sientan abochornados. Juegan, rastrean en su memoria algún suceso que fuera especialmente desagradable. Descubren que la relación de ambos con el sexo ha sido traumática. La persona que les ha secuestrado irrumpe en escena. Es una mujer atractiva, en esa edad en la que hay que buscar ayuda externa para mantener el tipo. Les intimida, pero también les ayuda a descubrir el desagradable incidente que ha dado pie, 22 años después, a su venganza. Pues con esta premisa vamos a hablar con el autor de Arroz Pasado, que es Javier Llanos. Gracias por trasladar a un libro, en este caso, pero también al escenario, porque como ya hemos dicho, es un texto que nace para ser representado. Gracias, digo, por trasladar
esas situaciones, como hemos dicho al principio, a las que nos enfrentamos y muchas veces no sabemos muy bien cómo reaccionar. Pero yo creo que antes de hablar o de entrar directamente a lo que es la cuestión, una de las cosas más difíciles es poner título a las cosas que hacemos. ¿Por qué se llama esto arroz pasado? Bueno, la obra comienza con frases, en cierto modo, comunes, ¿no? Lugares comunes, una manera cualquiera, ¿no? del arroz. Y hablan de la importancia de que siempre estaba en su punto. Eso da información de que la persona que les ha secuestrado es una persona hedonista, que le gusta comer, que le gusta el placer de la vida. Y sin embargo, cuando hablamos de arroz pasado, hablamos de un producto que ya se encuentra en su peor fase, es decir, que ya no vale para nada. Cuando se nos ha pasado el arroz, hacemos siempre referencia a que es una cosa que ya difícilmente tiene solución, ya sea un plato de comida o sea un suceso de nuestro pasado. Y en este caso presenta a 3 personajes que por su edad ya se les ha pasado el arroz, para mejorar su situación afectiva, para evolucionar en su faceta profesional y en general porque no son capaces de reconocer en el pasado qué fue lo que hizo que ese arroz se pasara. Bueno, he hablado de los personajes, has dicho que, tanto lo hemos hecho en el argumento, son 3 personajes, creo que es momento de irlos conociendo. Así que, si os parece, vamos a escuchar una lectura de una de las escenas de la obra y en este caso se van a encargar de hacerlo Iris García y Juan Carlos Tirado Aguilar. Eres como todos. ¿Conoces a muchos hombres? A los suficientes. Pues entonces deberías saber qué es más lo que nos separa que lo que nos une. Hay hombres a los que les gusta un tipo de mujer determinado, con medidas muy femeninas o entradas en carnes, y hay otros que las prefieren muy delgaditas. Bueno, hay otros que los prefieren también con polla, también las hay que... No son mujeres. Bueno, es otro tipo de mujer. No pretendas derivar a un debate que ni te va ni te interesa. Me va y me interesa. Pero no pretendo abrir otro melón. ¿Puedo seguir? Allá tú. Tengo amigos que solo tienen ojos para su mujer. Y hay otros a los que les gustan todas menos la suya. De diferentes condiciones físicas, tramos de edad, diferente color de piel, cultura, religión... ¿Tienes amigos pedófilos? ¿Quién está hablando de pedofilia? La edad no es para ti una barrera. Para empezar, yo estoy hablando de edad legal. La edad legal es un invento para justificar abusos. ¡Qué barbaridad! En algunas culturas del planeta se permite el matrimonio con niñas que han tenido su primera regla. Sí, y en otras se permite la esclavitud, pero yo no hablo de eso. ¿Hablemos de esclavitud? Te ha faltado mencionar a los hombres que sienten deseo por mujeres que ofrecen su cuerpo por dinero. Mira, mejor me callo. Pues entonces hablaré yo. Hay hombres que violan, hay hombres que pegan, hay hombres que insultan, hay hombres que matan, hay hombres que engañan, hay hombres que humillan. ¿Y vosotras? ¿No hay mujeres que se venden o que venden a otras mujeres? Hay hombres que nos culpan de todo a nosotras. Y mujeres que pretenden liberarse de su culpa, culpabilizándonos de todo a nosotros, ¡cojones! ¿Poniendo los cojones sobre la mesa? ¿Pretendes zanjar la conversación? Conmigo lo llevas crudo, amigo. No pienses que alzando la voz me vas a intimidar. Perdón, disculpa, me he dejado llevar por la intensidad del debate. No volverá a pasar. Me está gustando la conversación. Bueno, discusión más bien. También la echaba de menos. Llevaba meses sin hablar con otra persona que opinara de manera contraria. Pero yo no estoy en contra de todo lo que dices, es solo que... Puedo llegar a ser obsesiva, ¿vale? He perdido la percepción del otro y eso me ha llevado al silencio. 4 semanas encerrada deja su pozo. Casi 2 años, en mi caso. 2 años. Me encerré en casa con la excusa del teletrabajo y la comunicación con otros se fue limitando a las redes sociales, más allá de la conversación con el cajero. Un poco más. ¿Cómo? O sea, hablas con los cajeros automáticos. Eso tienes que mirártelo, ¿eh? Me refería al cajero del supermercado, al que acudo a hacer la compra. Un chico con una sonrisa fantástica. Sí, con el que procuro coincidir. No vayas a pensar, que le roneo. No. Demasiado joven para mí, pero ¿a quién le amarga un dulce? Más aún si solo es para regalarse un poco de vista.
¿Pero no tienes fantasías con él? ¡Ay, madre mía! Ya estás otra vez con el dichoso tema. Es que no os podéis limitaros a disfrutar de la visión de la belleza sin más. No, tampoco hay nada malo en excitarse observándola. De ahí a la sexualización hay un paso. Todo lo sexualizáis. Sí, ¿y qué hay de malo en el sexo? En el sexo en sí, nada. La utilización que hacéis de él, sí. ¿A ti no te gusta? No a todas horas. Es una manera de conseguir placer y de socializar, de comunicarse con otras personas. Cuando hablas de personas, ¿te refieres también a hombres? Sí, ¿Te relacionas con personas de tu mismo sexo? ahora mismo no. Ahora solo puedes relacionarte conmigo. Hasta donde me permites. ¿Es eso una insinuación? Es una realidad. ¿Ves cómo tengo razón? ¿En qué sentido? ¿Solo pensáis en eso? Mira, a excepción de escuchar música, lo único que puedo hacer aquí de manera satisfactoria es el sexo. Siempre y cuando contara con tu complacencia, claro. ¡Satisfácete solo, cerdo! No, esas cosas yo no las hago. Me parecería de mala educación y de escasa consideración hacia ti. Como en todo lo que no es del agrado de otros, la abstención antes que el agravio. Gracias. No hay que darlas. Entonces, ¿Entonces qué? la respuesta a lo que nos preguntaron. La respuesta. Algo de lo que me avergüence. Yo he reconocido avergonzarme de mirarte con ojos de deseo. ¡Lo tengo! ¿Lo tienes? Me avergüenzo de haberme sentido halagada de esa mirada. Pero no te equivoques, ¿eh? Sentirme deseada no equivale a sentir deseo. Bueno, es un paso. Es un peso, un sobrepeso en tu camino. Mi libido no existe, y mucho menos en esta situación. También rechazaste la comida en un principio y has acabado limpiando el plato. Mi relación con la comida es aún más tóxica que con los hombres. Además, comer es imprescindible y... Mira, ¡basta ya! ¡Tú! ¡El que está ahí! ¡Vuelve! ¡A mi casa y llévate contigo! ¡No aguanto más aquí! ¡Al menos! ¡Dinos por qué estamos aquí encerrados! ¿Él? ¿Por qué no puede ser ella? No sabemos si es hombre o mujer nuestro captor o captora. Las mujeres no practicamos ese tipo de violencias. Parece mentira. Con la de libros que has debido leer, que digas eso. ¿Cuántas madres reales o de cuentos, reinas de novelas históricas, de relatos de espada y brujería han utilizado el castigo incluso con sus seres conocidos? Son casos aislados. En muchos casos, siguiendo la estrategia del heteropatriarcado para culpabilizar a los que nos salíamos de lo normativo. Sí, lo que tú quieras, pero ahí están. Yo no descartaría que fuera ella. O ella. ¡La persona que está ahí! ¡Libéranos! ¡Hemos reconocido todo desde lo que nos encontramos! Y esos gritos que acabas de dar también generan vergüenza ajena. ¿Me juzgas? No, solo que me parece exagerado dar esas voces. Estoy seguro de que nos oye hasta el mínimo susurro. Nos escucha, Y nos ve nos conoce. más de lo que quisiéramos. ¿Cómo sabe que tengo alergia a la lactosa? Más aún, ni un solo día de lechuga en la cena. ¿Cómo sabe que me produce gases? Eso es de lo más genérico, a mí también me pasa. Debe tener acceso a nuestro historial médico. Tiene que tener un alto nivel adquisitivo. Debe ser pulcro, minucioso. O detallista y cuidadosa. O tener Y sabe cocinar muy bien. dinero para pagar un buen servicio de catering. No. Estoy seguro de que cocina ella misma. ¿Por qué estás tan seguro? Este tipo de actos son propios de un ser hedonista que no deja en manos de otro el desarrollo material de su proyecto. Una especie de Aníbal el caníbal. O de Búfalo Bill. ¿El de las lenguas de Vicente? No. El de la primera película. Que se construía una nueva piel con las de las mujeres que desollaba. Tendrá talla triple XL y por eso nos ceba. Alguien con conocimiento de la mente y el cuerpo humano. Adicto al placer por el sufrimiento medido. ¿Tiemblas? ¿Crees que nos está cebando para comernos? ¿Por qué ríes de esa manera? Cierto que guisa estupendamente, pero las raciones son minúsculas, sin pan. El alcohol brilla por su ausencia. Ni una copa de vino, ni un botellín de cerveza. Pero esta habitación está cerrada, es similar a una azul. Pues está como los chorros del oro. No será porque tú la limpies. Bueno, yo limpio a mi manera. Mala manera. Apenas nos movemos y no sabemos el tiempo que estaremos aquí. Sin actividad, solo comiendo, acabaremos engordando como cerdos. Tiene que tener otra razón para tenernos encerrados. No por nuestra carne. Es una razón tan irrazonable como cualquier otra.
Por la misma lógica gastronómica, si gustara de comer carne humana, hubiera seleccionado otras piezas más jóvenes y tiernas. La mía dura no es precisamente, debería volver a hacer. Yo no estoy capaz, así que no creo que guste de mi carne dura y con sabor a macho. Macho. Montuno también se dice. Necesitaría orearla y adobarla mucho para comérsela. ¿Sabes mucho de carne? Es que mi padre era cazador y mi madre guisaba mucho. Caso de comernos, ¿por quién empezaría? Depende de si prefiere dejarlo mejor para el final. La carne de la hembra siempre es más delicada al paladar. Tiene una infiltración grasa que la hace más digerible y gustosa. Me estás dando miedo. La verdad es que no lo había pensado. Su mente no debe estar bien amueblada. Mira. Acabo de sentir un escalofrío. Gracias. Bueno, pues aquí hemos podido conocer a esos dos personajes que están encerrados, lo que nos han contado y lo que hemos podido averiguar, están encerrados en un lugar que no conocen, pero sí que a través de lo que han ido contando y así podemos ir viendo un poco cómo son y qué relación tienen entre ellos. Y una de las cuestiones de las que, digamos que sobrevuela toda la conversación es su relación con el sexo, ¿no? Como tú decías antes. Sí, se desarrolla un poquito más adelante, ¿no? Pero la obra tiene ese trasfondo y yo, si te parece, vamos a esperar un poquito para que lo vayan viendo a través de la lectura de las diferentes escenas, sí, porque tiene ese punto. Lo que sí me parece interesante es decir que conté con Juan Carlos y con Iris, fue un placer contar con ellos, aparte de como alumnos queridos, porque aportaban un punto muy distante de lo que representa la obra, ¿no? Porque la obra es generacional, está pensada para gente de mi edad y edad superior a la mía, porque plantea una serie de problemas de la gente de mi generación, que no hemos sabido convivir con esta nueva manera de entender las relaciones sociales que es a través de Internet, ¿no? Y de las plataformas. Y si eso lo vinculas con la nula, en muchos casos, educación sexual que hemos recibido en la infancia, pues se transmite de esa manera. Y lo demás que se puede apreciar es el estilo de la obra, en el sentido de que es una comedia, que se decía antiguamente, de misterio, ¿no? Que es un género que cultivaba Miguel Miura y que no deja de ser también un símil de algunas de esas escenas que tanto nos gustan, ¿no? De la famosa escritora esta inglesa, Agatha Christie, ¿no? En el sentido de que son dos personas que tienen que descubrir la razón por la que se encuentran ahí encerrados, ¿no? Porque no se conocen de nada y supuestamente no tienen vínculo. Se va descubriendo poco a poco el vínculo que tienen y la razón que hace que estén los dos compartiendo esa celda. Que eso supongo que lo vamos a ver después en alguna otra escena. Ha salido ya un poquito también la idea de que esta persona que les tiene, no sabemos si es él o ella, que les tiene secuestrado, sí que les conoce muy bien. Y para ti eso era importante a la hora de escribir la obra de teatro. ¿Por dónde empiezas como autor? ¿Por la relación que tienen entre ellos y ese es el punto de arranque? He dicho que es una comedia de misterio, pero realmente es una comedia de venganza, ¿no? En el género cinematográfico, en el cine, sí que se aprecia más ese estilo que está muy ahora bastante de moda, con algunas películas muy interesantes, en el que suele pasar también de igual manera que una mujer que ha sufrido abusos, en este caso sexuales, decide en un momento de su vida, vengarse de las personas que fueron los culpables, ¿no? Como tú bien sabes, tú montaste un espectáculo, La visita de la vieja dama, en la escuela de Cáceres, como uno de tus trabajos, y ahí descubrí un texto que me pareció fantástico en ese sentido, que contaba a grosso modo, el argumento de cierto modo era lo mismo, es decir, el tema, ¿no? Era una persona que volvía a su pueblo y que quiere solucionar el déficit económico de la población con una ayuda importante económica, pero a cambio de eso tienen que matar a la persona que la violó. En este caso no es una violación, sino otro delito, del que lo descubriremos en la siguiente escena, pero sí también es una obra muy local que se centraría en una pequeña población del sureste peninsular ibérico. Bueno, pues como has dicho que lo vamos a ver en la siguiente escena, pido por favor, para ver qué es lo que va a suceder, que suban al escenario Marisa García y Tomás Acosta. En esta escena descubrimos un poquito qué es esa mala relación que tienen con el sexo, ¿no? Por su infancia. Estoy harta de que me sobéis.
¡Harta! ¡Harta de que me ignoréis! Tendría unos 10 años. Mi primera comunión, la prueba del vestido. Un momento especial para cualquier niña, para el que te preparaban desde que tenías uso de razón. Mi madre y mi abuela me llevaron a una tienda especializada de vestidos de novia y eventos. Yo estaba como en una nube, toda la familia pendiente de mí, de aquel gran día en el que aparecería en el altar para recibir el cuerpo del Señor. Parece una novia, repetía aquel dependiente hijo de puta, mientras me anudaba el cinto. Todavía recuerdo su aliento baboso mientras me cerraba el cuello por detrás. Y cómo recorría mis piernas hasta la braguita cuando metió las manos bajo el vestido con la excusa de colocarme el forro. Y aquellos ojos. Es el primer recuerdo de muchos que tengo. Me desarrollé pronto. Y con apenas 12 años y aun yendo acompañada de algún mayor, raro era el día que no recibía en el autobús urbano miradas asquerosas de hombres. Y no todos eran viejos verdes, que algunos eran de la edad de mi padre. Recuerdo a uno especialmente. Un hombre maduro, enchaquetado, demasiado arreglado para lo que era habitual en el bus, con fuerte olor a tabaco y a colonia, que aprovechaba las bajadas o subidas del autobús para rozarme con su paquete. En el instituto fui de las populares, y aunque algunas pensaban que debería agradecerlo, el sentirme presionada a estar siempre con unos o con otros me abrumaba. Lo único que pretendían los muchachos con los que me relacionaba era sobarme, porque no dejé que pasaran a mayores. Hasta que llegó el momento, claro. Y menudo momento. Una fiesta de fin de curso de tercero de BUP, en la que bebí más de la cuenta. Uno de los repetidores me engatusó de tal manera que acabé bajo él, no sin antes aguantar sus babas borrachas. Si por lo menos hubiera estado bien, pero solo recuerdo un metesaca y un adiós muy buenas. Se correría la voz, porque a partir de ese momento la presión para salir conmigo fue en aumento, al punto que me quedaba muchos sábados en casa para ahorrarme el mal trago. En la universidad el cuerpo me cambió y se me empezaron a agarrar los kilos como las garrapatas. Las miradas de deseo prácticamente desaparecieron. En la facultad de periodismo la proporción de carne femenina era mucho mayor y las probabilidades de acoso disminuían si tenías un cuerpo no normativo. No obstante, tuve que pasar por más de una situación violenta con un catedrático al que le gustaban rellenitas, o que pensaría que al ser rellenita mis escrúpulos serían menores. Estuve a punto de no aprobar su asignatura. Encontré novio, no era el amor de mi vida, pero me veía con él cumpliendo la rutina marital. Pero el último año de carrera encontró a otra que cumplía mejor sus expectativas sexuales. Al menos eso fue lo que me dijo con un escueto: no sabes follar. ¿No sabía follar? Pero, ¿qué es lo que había que hacer más allá de no poner impedimento? Nadie me había enseñado nada, si es que el sexo precisa hacer más aprendizaje que un seminario de fin de semana. Fue tal la decepción que no quise volver a repetir la experiencia, y a partir de ese momento solo tuve encuentros sexuales esporádicos, algunos satisfactorios, otros decepcionantes, el más reciente totalmente humillante, denigrante hacia mí. Que parece que el ser nosotras las que buscamos os autoriza a desarrollar vuestras más oscuras fantasías. Lo siento. Fue el último. Vivo sola. Cabra sola que no busca cabrón en compañía. Sin hijos, ni hermanos, sin padre, ni madre. Ni perrito que te ladre. Aunque sé que te servirá poco de consuelo, también yo he sufrido la voracidad masculina. ¿Tú? Yo era aún más pequeño, cuando todo se confunde con fuego. 7, 8 años. Un familiar, el hermano menor de mi madre, un hombre simpático, casado, sin hijos,
Le gustaba de enseñar a su sobrinito cómo cambiaría su cuerpo con la edad. Desde lo más evidente, el vello púbico, al tamaño de los genitales. Y me animaba a tocarle para entenderle. No me desagradaba, lo repetíamos a menudo, hasta que un día el juego pasó a ser rutina y dejó de ser divertido. En unas vacaciones, una noche entró furtivo en mi cama e intentó penetrarme. ¡Hijo de puta! Le rechacé, me fui al baño y cerré la puerta con el cerrojo hasta que se despertaron todos. Le tuve que contar a mi madre que unos dolores de barriga muy fuertes me habían quitado el sueño. ¿Lo llegaste a denunciar? Hubiera matado a mi madre del disgusto. ¿Estás seguro de que no lo sabía? Por mí, te aseguro que no, aunque desde aquel día mi tío Carlos no volvió a entrar en casa. Lo peor es que ese sentimiento de culpa y de placer me ha acompañado siempre. Hiperestesia sexual fue mi diagnóstico. Vaya, lo siento. El hombre es un lobo para el hombre. Y para la mujer. Y para el lobo. Bueno, son dos confesiones que en un espectáculo de teatro también es muy importante, ¿no? Esos momentos que los personajes reflexionan sobre sus propias circunstancias. Lo que pasa es que, fíjate, me estaba recordando una conversación que tuvimos ayer en el taller de poesía experimental, donde tú estuviste hablando del teatro postdramático y del vínculo entre la poesía y el teatro, y hablaban de los silencios. Aquí todo este tipo de información igual debería habérmela ahorrado y que habérselo quedado a la idea del espectador, que cada espectador hubiera pensado qué es lo que le pasaba a esos personajes para que actuaran de esa manera. Pero bueno, yo soy de teatro textual y quizás la influencia del cine también ha hecho mucho. Entonces, cuando me planteé hacer este tipo de obras, también, en cierto modo, cuando aprovecha la oportunidad de hacer un espectáculo que sabe que va a ser representado en un entorno cercano por compañeros tuyos, y lo que intenta es reflejar un poquito a tu generación, a ti mismo, ¿no? Y recogí ahí, lamentablemente, experiencias que no han sido agradables para las personas de mi generación y que lamentablemente supusieron un primer encuentro con el sexo, con lo que eso después supone para el resto de tu vida. Otra vez vuelves a nombrar lo de la generación y que la obra es generacional, porque quizás ahora en la actualidad es más fácil para la gente más joven identificar lo que es un abuso, que a lo mejor en nuestra generación no existía esa línea tan claramente marcada. Aunque se sabe, aún así está el problema de cómo hacer esa denuncia, ¿no? Porque sabemos que si esa denuncia se hace en casa, como mínimo te va a generar inicialmente un rechazo, porque va a suponer romper un lazo con esa parte de la familia. Y después de que hacerlo fuera, pues supone los propios problemas que supone hacer una denuncia. Y ahí no voy a decir nada porque comúnmente he conocido los problemas que tiene cualquier mujer e incluso cualquier hombre cuando tiene que hacer una denuncia, cuando ha pasado, como estamos hablando aquí, 30 años desde que se produjo el suceso. Porque a veces esas cosas quedan muy enterradas en el subconsciente y parece que tu vida continúa y llega un momento en que amanece. Claro, llega un momento en que eso de una u otra manera vuelve a aflorar y a estar presente. Para quienes no han leído o visto la obra, ¿esto sucede en un momento concreto, muy al principio? Aproximadamente sería en el 60, en el Ecuador, a lo mejor. Un poquito, sí, un poquito más adelante, ¿no? Cuando ya ¿qué pasa después? sienten un punto de cercanía ellos, que ya por fin han declarado algo de lo que se avergüenzan, que es su propia relación con el sexo, y algo puntual que les une, y ya es el momento en el que irrumpe el captor, la persona que les ha secuestrado, con la sorpresa que supone de que en este caso no es un hombre, sino que es una mujer. Bueno, nos lo has dicho antes, a lo mejor de una manera tal, pero quien ha sabido leer entre líneas lo que nos comentabas, sí ya se veía que era una mujer. Es una mujer, por lo tanto, quien les ha secuestrado, pero en algún momento me imagino que también sabremos quién es esa mujer y cuáles son las cosas que le suceden. Vamos a ver si eso sucede en la escena que van a interpretar a continuación Ana Álvarez, Paula Fernández y Juanma Hernández. ¿Me recuerdas? Una joven modelo de clase bien, alta, guapa, con estilo y ambición. Suficiente para conquistar a un torero, a un empresario o a un futbolista.
y que de la noche a la mañana se convierte en objeto de burla para todo el mundo. Hace 22 años yo trabajaba en el periódico local, pero no recuerdo ahora mismo. Tú y yo nos conocíamos antes del incidente. No éramos íntimos, pero no te avergonzaste en aquel momento. Pero yo no hice nada. No entiendo qué hago aquí. Viste las imágenes. No comunicaste a la policía quién fue la persona que te envió el correo electrónico. ¿Quién iba a pensar que el asunto tomaría el rumbo que acabó tomando? ¿De qué estáis hablando? ¿Habláis de imágenes? ¿Qué tipo de imágenes? Sexuales. ¿Pornografía? Esa era su percepción y la de tantos otros hijos de puta como él. Que para ti era más pornografía a consumir. Para mí fue una violación de mi intimidad. ¿Aparecías tú? Sí. ¿Con tu novio? Un amante. Del que no te importó participar en una sesión fotográfica con su cámara digital. ¿Suya? Mía. Recuerdo. La que fuera mi pareja oficial, mi novio, fue el responsable. Me tenía amargada. Era el obsesivo, agobiante y un pésimo amante. Típico. ¿Típico? Cuando habláis de exparejas, ninguno pasamos del suficiente bajo antes amatorio. ¿Y? Que no todo el monte es orgasmo y que podéis buscarlo por vosotras mismas, como hacemos nosotros desde el principio de los tiempos. Mira. ¿Dónde? Mejor cierro la boca. Pues tú sabrás, pero aquí poca mosca hay. ¿Puedo continuar? Continúa, por favor. Su inseguridad como amante le llevó a unos celos enfermizos. Así pasó de la adulación al insulto. Cada prenda que me ponía la consideraba provocativa. De pretender controlar cómo vestía, pasó a controlar con quién salía. El paso siguiente es espiar mis mensajes de móvil, ver mis correos electrónicos y lo de la cámara digital tenía que ser el paso siguiente. ¿Se lo pusiste fácil? No lo aguantaba más. Quería cortar aquella relación, así que dejé la cámara junto al móvil, intencionadamente. Pensé que al ver las fotos montaría la escena de celos definitiva, esta vez con razón, y que cortaría la relación. Te salió el tiro por la culata. Conocía mi clave de acceso, así que aprovechó que no estaba en casa para descargar las fotos de mi ordenador y compartirla entre mis contactos. Putada. Me jodió la vida. Pero yo denuncié el caso, publiqué la noticia en el periódico, no entiendo qué hago aquí. Publicaste artículos. Eso no es denunciar. Tu caso es, si cabe, más gravoso, más dañino para mí. Tu compañero de habitación miró, se excitó, compartió. Pero eso no es verdad. ¿Cómo que no? Si lo reconociste en comisaría. Que compartiera sí, pero que me excitara, pues, no. Lo lamento si hiere tu autoestima. Las compartiste, perdón. Y tú no tuviste escrúpulo ninguno en escribir 15 años más tarde un reportaje para una revista nacional en la que describías con pelos y señales lo que aparecía en las fotos. Me lo pidieron, era mi trabajo. Y una manera de reflotar tu carrera y remover mis sentimientos. Volvió a estar en el candelero cuando el gobierno presentó la ley de protección de datos. Se buscaron antecedentes y el tuyo fue uno de los más populares. Qué bonita forma de buscar la fama. Pero, entonces tú eres Isabel. Acertaste. Pero ahora te robaría que me llamaras con mi nuevo nombre. Irene. Lo siento, Isabel. Irene, lo siento. Eso significa que asumes el error y que te avergüenzas de tu comportamiento. Si supiera de algo, por supuesto, pero cumplí con lo que me pidieron. Yo soy una buena profesional. ¿Y la ética? ¿Y la sonoridad? ¿Eh? No se dice así eso de echaros una mano una mujer a otra. En el cuello vamos a echártela a ti. Sonoridad. Si el caso hubiera terminado con el intercambio de archivos, yo no habría escrito más. Pero cuando llevaste al juicio al que dices que compartió las fotos, me solicitaron un artículo que compilara la línea de sucesos. Y no había mejor manera de ilustrar la información acompañada de imágenes de vídeo pixeladas. Las imágenes aparecían pixeladas. y a pie de foto la dirección electrónica donde estaban alojadas. Hay que mencionarlas frente a ese protocolo periodístico. En una época en la que estaban recientes las películas porno codificadas, una imagen pixelada animaba aún más a buscar y pinchar en el enlace. Que la liaste buena. La liamos buena.
qué has hecho con el verdadero culpable? ¿Con el que difundió las imágenes? Está en otra sala, esperando su momento. Estamos más. Sí, claro. Todos los que considero merecen castigo. ¿Cuántos puñados de arroz has echado hoy? Divide algo más de 2 kilos a 80 gramos por persona. ¿Ves cómo no nos ceba? Son raciones suficientes. Para ti, que te alimentas del rencor, para mí te aseguro que es poco. Bueno, lo tendré en cuenta si tenemos un nuevo jueves. Es que hay una frase ahí justo al final que me encanta, ¿no? La de son raciones suficientes. Y dice, bueno, será para ti que te alimentas del rencor. Te aseguro que son cortas. Aquí está el tema de la obra, el que me interesa a mí. El de cómo nos relacionamos los demás actualmente con esos sucesos que nos pasan lamentablemente algunos demasiado cerca de nosotros y que no sabemos muchas veces cómo reaccionar correctamente, ¿no? En el caso concreto se basaban en una serie de casos que pasaron al comienzo de los 2000, pero en la actualidad seguimos viendo también que los propios medios de comunicación no saben bien cómo tratar esos temas y suelen volver a remover con lo que se supone de daño para las familias que han padecido algún tipo de... Yo creo, Javier, que es que hay como 2 niveles, ¿no? O 2 grandes bloques. Uno lo representa el personaje de él, que sería, por decir así, pues como la gente normal, ¿no? Lo que yo decía antes quizás, ¿no? De, bueno, yo he compartido la foto, pero que no he hecho nada malo, ¿no? O sea, que a mí me ha llegado y le he compartido, ¿no? Y no eres consciente de lo que significa ese compartir algo a través de las redes. Incluso visualizar. Visualizarlas, compartirlas, comentarlas y que eso esté siempre ahí. Y luego está la otra parte, digamos, que es la que tiene que ver con lo profesional, que son los políticos, también los medios de comunicación que tienen... Fundamentalmente los políticos tienen su responsabilidad. No, pero los políticos en cuanto a las leyes, ¿no? No. Que porque también citas que cuando se hizo la nueva ley, y eso es verdad, se hizo una nueva ley y todo volvió otra vez como a Vamos siempre un poquito así como tarde, ¿no? Todo este tipo de cosas. El caso más reciente, bueno, aparte lógicamente lo que ha pasado en Hornacho y el tratamiento informativo, lo que pasó en torno al estreno de todo esto, poco un mes antes del estreno del espectáculo, fueron unos sucesos en el cual un grupo de chavales en Almenalejo habían compartido imágenes en el cual, con tratamiento con inteligencia artificial, habían modificado y habían puesto caras en escenas sexuales pornográficas a niñas de la clase, ¿no? Y lógicamente no había todavía una legislación al respecto que fuera adecuada para esos menores. Y sí, se hace mención a eso, evidentemente, y por otra parte, como digo, o como dices tú, al tratamiento de los medios de comunicación. ¿Qué te parece a ti lo del true crime, ese que ahora está tan de moda y que vuelve un poco a despertar ese gusto por lo macabro entre la gente? Cuando lo ves en la distancia, es decir, cuando tú leías Boda de Sangre y sabías que Boda de Sangre era un true crime, era una obra de teatro que estaba basada en un caso real, pero ahí pasa un tiempo determinado, pero cambiaba los personajes, lo disfrutas. Cuando lo que haces es cebarte y vas directamente, porque el caso, digo, como no aparece en la obra, no se comenta, pero el hecho de que estén todos los personajes involucrados, encerrados, es porque ella lo quiere evitar que puedan dar testimonio en ese futuro true crime, en ese futuro documental, que son los que se emiten ahora, que tienen tantísimo éxito en Netflix y en otro tipo de plataformas. Y que a fin de cuentas es hacer negocio otra vez con el dolor. Sí. Y que impide superar traumas. Pero bueno, eso evidentemente es una anécdota que tiene en la obra, porque lamentablemente no va a llegar a quien tiene que llegar, y aunque llegara, no va a suponer. A mí lo que me ha supuesto ha sido un divertimento a la hora de escribir, porque me parecía que era interesante para que los personajes tuvieran una motivación interna para actuar como actuaban, es decir, que fueran conscientes de esa falta, de esa culpa, de esa vergüenza, que es lo que le pide ella. Reconocer que es lo que habéis hecho mal, porque para ellos no era ningún tipo de carga el haber... Sí, continúan con su vida, ¿no? A ella no le... Porque, no lo hemos dicho, Arroz Pasado es una comedia. Sí, sí. Porque una comedia patética, pero hace reír. Hace reír porque para ti el humor es la herramienta fundamental en tu trabajo. Es indispensable. Además, en este caso son esos tragos que te ayudan a digerir el mal trago, nunca mejor dicho. Los tragos de alcohol que te ayudan a digerir el mal trago.
Para mí era fundamental salpicarlo. Comentábamos que no era una comedia porque realmente no acaba bien, pero sí tiene un patetismo que nos recuerda a las grandes comedias españolas de los años 60 y 70, ¿no? Me estoy refiriendo al Verdugo y otras obras de Rafael Azcona, donde se denuncia con humor. Y quizás ese tratamiento de los personajes también, ese patetismo que demuestran, que los veo para mí más vinculado con mi tarea artística, como manera de entender el teatro, que escribirlo de otra manera. Es decir, solamente poner el documento no me parecía ni necesario, ni sobre todo que portara nada. Y ya para terminar, le añades justo al final unos toques de ficción, que casi es ciencia ficción, porque es como disparatado, ¿no? También eso lleva, por una parte, a la comedia y por otra parte también a liberar de toda la tensión que ha habido durante toda la función hacia el público, ¿no? Que termine liberando toda la tensión que el público ha ido experimentando al mismo tiempo que los personajes. Bueno, ahí hay muchas referencias cinematográficas que más de uno que está aficionado al cine, no sé cómo se llama ese género, pero es el de terror, ¿no? Porque es Saw y tal y cual, pues puede ver un poquito, ¿no? Sí, no deja de ser un divertimento. El espectador que se lleve para casa hora y media, hora y 20, ¿no? Hora y cuarto. Hora y cuarto, bueno, depende del día. Pero esa hora y cuarto entretenimiento bueno, en mi sentido de que pienso que sirve para, cuando pase el tiempo, para reflejar un momento de nuestra sociedad o una forma de actuar incorrecta de nuestra sociedad, pero es un entretenimiento, es lo que pretendemos la gente del teatro, que la gente vaya, se divierta, tenga esa catarsis necesaria a través del humor o de los momentos trágicos. Ajá. Bueno, yo creo que hemos hablado suficientemente del texto en sí, hemos hablado un poco del lenguaje, pero ya lo hemos podido escuchar en la voz de nuestros compañeros y compañeras que le han dado vida a los personajes a través de esta lectura, y entonces todo lo que tiene que ver con la estructura de los personajes, los conflictos estaban ahí, los hemos podido ver. Podremos ver la obra de teatro, podremos leer el libro que está publicado, por lo tanto también podemos componer durante la lectura nuestra propia función en nuestra cabeza como lectores o lectoras, pero tenéis una oportunidad ahora fantástica, que es, tenéis al autor delante. Si alguien quiere hacer alguna pregunta porque algo no le ha quedado claro o porque quiere conocer un poco más cuál ha sido el proceso de creación del espectáculo, pues este es vuestro momento. Yo tengo una duda, ¿ya habéis representado aquí esa obra? Sí. Sí. Con Ana Trinidad no era Sí. de rubia. Sí. Yo de rubia, yo de rubia. Sí. Y Juan Carlos con pelo. Claro, lo que presentamos hoy en ti es el libro, ¿vale? Que es otra parte de lo que es la producción, por decirlo de una manera. Es muy interesante, Javier, aparte del autor y director de la obra, también es el responsable de la parte que se llama como arte, ¿no? La dirección artística. Y una de las cosas que él tenía como muy claras era que en lo posible el público no reconociera quiénes éramos los actores. De ahí que yo lleve una peluca rubia, Juan Carlos lleva una peluca, por lo tanto tiene pelo, y Ana Trinidad va peinada con un peinado que ella no se haría en la vida, ¿no? Quiero decir con esto que es una máscara. Son máscaras, efectivamente, porque la parte, en un escenario todo significa, pero para el público también era muy importante que no identificara a primer golpe de vista a los intérpretes. Y el vestuario y la caracterización con esas pelucas, yo creo que ha ayudado mucho también a borrar al intérprete para que solo quede el personaje en escena. Y ahí yo creo que Javi hizo una apuesta y que también tiene su valor, ¿no? Por la parte Eso ya para artística. la parte de dirección, pero vamos, sí, yo lo tenía claro en ese sentido, que quería que fueran dos personas que fueran en apariencia iguales. Tú lo ves, no tienen nada que ver uno con el otro, pero sí era el pelo cano, que tiene que ver con el tema del arroz pasado, y que estamos ya en una edad de madurito interesante, pues claro, 50 y tantos cerca de los 60, y después ese tono aséptico, que en este caso es el vaquero, que es el que tienen ellos como referencia en el vestuario, las personas que han estado hoy leyendo el texto, pero que era también un tejido, que es un tejido de trabajo, ¿no? Vinculado con los obreros y tal y cual. A diferencia de ella, del personaje protagonista, el protagonista en el sentido de que es el raptor, que es elegante y que tiene, bueno, que quiero verlo desde cerca, tenía algunos elementos que te recuerdan a Ronin y a personas del manga, ¿no? Por el tema de que eran cebras con sangre, ¿no? Sí. El estampado de la seda con la que se hace la chaqueta. ¿Alguien quiere comentar alguna otra cosa? Hay un elemento fundamental en esta obra, y es la venganza. Sobrevuela todo el rato hasta que se averigua realmente el porqué y quién. Yo no, evidentemente no reivindico la venganza. Pienso que es uno de los grandes problemas de nuestra sociedad. Prefiero la concordia que la venganza. Prefiero la misericordia entre todos. No soy católico. Lamentablemente no se produce en la sociedad, por eso
una comedia de venganza no puede acabar bien. De hecho, los tres personajes, la víctima tampoco es un personaje noble, ni del que te enamores. Es un personaje también patético y miserable, que intenta purgar sus propias culpas con una venganza distante en el tiempo, pero no se justifica. Es decir, que ese personaje tenga bien hacer una venganza y todos nos sentamos, ¡ay, qué bien! Por fin va a pagar los malos, ¿no? Porque los malos realmente no son tan malos. Claro, porque la venganza al final no es una forma de justicia tampoco, puede ser una forma de calmar una fuerza interior, pero no es hacer justicia la venganza. Y en la obra se ve perfectamente que yo creo que incluso el personaje, aun habiendo culminado su venganza, seguiría sintiendo que esa llama no se ha apagado. Más allá de conceptos filosóficos, el propio conocimiento del teatro, de la historia del teatro, sobre todo aquí los que estamos todos aquí en esta sala, que tenemos mucho vínculo con el teatro grecolatino, sabemos lo que son. Gracias a la venganza tenemos secuelas y secuelas y secuelas del mismo suceso, ¿no? Porque viene el siguiente para vengarse del anterior. Y después viene el primo, y el sobrino y el tío. Y es continuamente un ciclo de venganza sin solución. Boda de sangre, ¿verdad? Claro, exactamente, en general. Yo os he escuchado ahora hablar del tema del true crime y me recuerda mucho al caso, un par de casos que son muy recientes, como el de Ana Julia Quezada, que la madre de ese niño, Gabriel, consiguió que se parase un documental, una serie que estaba haciendo con ella desde la cárcel, que le habían pasado un móvil, un teléfono, y la estaban entrevistando desde la propia cárcel. Ella consiguió que se parase ese documental porque no entendía que una persona que estaba en la cárcel pudiese lucrarse contando esas cosas, ¿no? O José Bretón, que sacó un libro después contándolo todo, ¿no? Ahora ha salido como decía, siempre vamos tarde, ¿no? Pues ha salido una propuesta de ley para que las víctimas puedan en esos momentos pues recurrir de alguna manera a la ley y a la justicia para eso, ¿no? Entonces, dice también un poquito de la vigencia. También un poco de la obra, sí, de hecho, lamentablemente hoy hay un suceso que se va a producir, que es una eutanasia, sí. Y había personas que se estaban cebando, ya más allá de la ideología de cada uno, pero ha habido un tratamiento informativo que había una ideología detrás de todo eso. Lo que sí es verdad es que sí hay una serie de leyes que han surgido gracias al debate público. Entonces, aquí se menciona la ley de protección de datos, que es lo que permitió que determinadas víctimas pudieran borrar sus imágenes o sus vídeos de determinadas plataformas. La ley de derecho al olvido, ¿no? Respecto a lo que ha comentado Paqui, que es cierto, también lo he visto porque lo he leído y se ve de programas de televisión donde cuentan pues toda esta... hay Mi hombre del alma, que es el doctor Cabrera, que me encanta. No, Cabrera no, es el otro, ¿cómo se llama? Uno que está muy loco. Bueno, pues este forense habla que ya no es querer lucrarse con esos posibles libros por parte de la asesina del Pescadito y de Bretón, es que es una continuación de la venganza. O sea, la venganza no se termina matando a los niños. No, claro. No termina matando a los niños y matando a los niños. Continúa haciendo daño a su claro. Entonces, él comenta que ya no es por tema económico, que oye, pues si ganan, pues vale. Pero es que no hay fin para esa venganza. Con lo cual, yo soy muy partidaria de decir que yo no sé qué haría en cada situación. Posiblemente en una historia como Arroz Pasado, pues cogería mis maletas si estuviera muy mal y me largaría, o yo qué sé. Pero pues lo que hace ella, largarse. Claro, hace que vuelve con el tiempo. Vale. Cuando ve que va a volver a removerse la mierda. Fíjate que hoy he leído que cuando en un caso de bullying en un centro escolar hay una situación y se denuncia, a quien sacan del centro es a la persona que ha sufrido, o sea, sacan a la víctima. Y hoy he leído que que van a cambiar la ley de educación para que cuando haya un conflicto de ese tipo, quien salga del centro sea la persona, en este caso el victimario, ¿no? La persona que acosa. Porque es muy duro que, aparte de ser la víctima, tengas que padecer el castigo del exilio, que eso es una cosa que habla Javier muy bien también en Romance de Valentía, en otro de sus textos teatrales. El exilio, el castigo del exilio, el tener que irte de tu casa, de tu vida, abandonar todo, irte sin tener culpa de lo que ha sucedido, ¿no? Tener que esconderte en tu casa. Tú hablabas ayer de la obra que vas a trabajar en breve y hablas de por qué la mujer es la que tiene que dar el portazo de salida, ¿no? Quizás debería irse el abusador, el verdugo, pero lamentablemente no pasa. Pero bueno, ya se va a cambiar también esa ley, ¿no? Por eso comentaba yo la responsabilidad de quienes hacen las leyes, en este caso los políticos, que tienen que tomar partido. Pero el debate público
debe ser desde el ciudadano, desde la ciudadanía. Y bueno, la responsabilidad individual, que es un poco el personaje que representa Juan Carlos cuando ha estado leyendo esa persona que dice, yo he compartido las fotos que he hecho yo malo. Yo no me excité, yo solo las enseñé, pero a mí ni me va ni me viene, si a mí me daba igual. Pues más razón si te daba igual, porque lo hiciste, ¿no? Y muchas veces es esa manera de estar dentro del grupo social y seguir la corriente y no ser consciente de lo que hacemos. Bueno, pues yo creo que ha sido un ratito muy agradable. Hemos hablado de cosas que son muy profundas, pero es que el teatro también tiene que servir para eso. El teatro, como bueno, celebramos de hecho mañana es el Día Mundial del Teatro y el teatro tiene que servir no solo para entretener, para pasar un buen rato, sino que al final, cuando salgamos como espectadoras o espectadores, tenemos que sentir que lo que hemos visto nos ha manchado. Y sobre todo tenemos que dejar que nos pase por dentro y que nos haga reflexionar. Por eso en Arroz Pasado se dice, es una comedia muy divertida, pero maldita la gracia que te va a hacer. Porque ahora ya nos vamos para casa con este peso, con este pozo, pero también con esta sonrisa que da la satisfacción de haber podido compartir esta conversación con todas vosotras y vosotros y con el autor, con Javier Llanos. Muchas gracias, Javier. Y a vosotros muchas gracias. Es presentación con firma. Si alguien quiere comprarlo, se le compra ahora.